Imagínense esto por un momento. Es fascinante pensar en el comportamiento humano desde un ángulo completamente distinto, ¿verdad? En este análisis vamos a explorar una idea increíblemente reveladora. ¿Qué pasaría si pudiéramos mapear nuestras estructuras sociales directamente sobre los parámetros operativos de una inteligencia artificial? Literalmente, en lugar de ver la moralidad como pura filosofía abstracta, la vamos a diseccionar como si fuera nuestro código de programación. Es sin duda una forma súper directa y fascinante de entender de una vez por todas por qué operamos de la manera en que lo hacemos. Para arrancar con esta explicación, vamos a revisar rápidamente nuestra secuencia de inicio. Primero, veremos los parámetros base del sistema. 2. Las lógicas operativas de sanción. 3. Las leyes vistas como nuestro código fuente. 4. La optimización, es decir, cómo pasamos de una ley a un axioma. Y finalmente, el paso 5, la conciencia operando como nuestro procesador central. Así que vamos al grano. Punto número 1 en nuestro análisis. Parámetros base del sistema. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Fíjense en cómo conceptos sociológicos que suenan tan abstractos se pueden traducir a términos informáticos que son rígidos y sobre todo medibles. Tomemos la primera fila, por ejemplo. Nuestros valores humanos son, en la práctica, directrices de preservación de estado. Básicamente definen qué recursos internos, ya sean materiales o emocionales, necesitamos proteger a toda costa. Luego, en la segunda fila, vemos que los ideales se comportan como restricciones condicionales o algoritmos de interacción, o sea, son los límites que nos ponemos para no causar fallos catastróficos cuando interactuamos con otros. Y bueno, la sociedad misma no es más que el entorno operativo, es la red gigante donde esta interacción y reciprocidad se miden constantemente. Y todo esto nos lleva a darnos cuenta de algo clave. La perfección en una sociedad no es una especie de utopía estática a la que llegamos y ya. Fin de la historia. Para nada. Más bien, es un proceso súper dinámico de mejora contextual continua. Imagínenlo exactamente como esas constantes actualizaciones de software en nuestros teléfonos. Es un parche tras otro, diseñado específicamente para evitar el ruido sistémico y prevenir que todo el sistema colapse por completo debido a comportamientos destructivos. Así de simple. Pasemos a la sección 2. Lógicas operativas de sanción. Cualquier sistema social entra en una fricción enorme cuando tiene que elegir entre dos métricas operativas al momento de aplicar un castigo. Veamos la primera fila. Tenemos la lógica retributiva, cuya misión principal es preservar la consistencia estricta de la regla. Digamos que es justicia lógica pura. El castigo es 100% proporcional a la acción. Pero luego, en la segunda fila, entra la lógica consecuencialista. Esta se enfoca mucho más en el impacto, en el daño causado al entorno de terceros y busca prevenir. Entonces el sistema entra en una tensión constante al tratar de decidir, ¿protegemos la integridad de la norma escrita a rajatabla o mejor intentamos preservar el equilibrio general del entorno operativo? Es un dilema brutal. Para poner esto en perspectiva, la pena de muerte sirve como un ejemplo crudísimo y muy real de este conflicto operativo. Cuando una sociedad debate y al final acepta o rechaza una sanción tan radical como esta, lo que en realidad estamos presenciando es un cambio masivo en cómo ese sistema social sopesa estas dos métricas en competencia de las que acabamos de hablar. Básicamente, es la reescritura total de un protocolo de seguridad, basándose en una nueva lectura de lo que significa la funcionalidad social en ese momento. Lo que nos lleva a la sección 3, leyes, nuestro código fuente. Aquí tenemos que notar la gran diferencia en cómo se aplican las cosas. Un ideal depende totalmente de una red distribuida de pares para que se cumpla. Si alguien rompe un ideal, el castigo es simplemente una falla en la métrica de reciprocidad, es decir, te ganas el rechazo social. Sin embargo, una ley utiliza una autoridad estructural que viene de arriba hacia abajo. Es el sistema en sí imponiendo la restricción, y romperla trae consigo una sanción muy formalizada. Para hacer la analogía, es literalmente la diferencia entre una ventanita de advertencia amigable en tu computadora y un cierre forzado y definitivo de la aplicación. A fin de cuentas, las leyes actúan como el código fuente absoluto de nuestro entorno operativo y tienen una función dual que es vital. Por un lado, definen los temidos comandos de no hacer. Esto es crucial para reducir drásticamente el comportamiento impredecible y destructivo, eso que llamamos ruido sistémico. Pero por otro lado, establecen comandos de deber hacer, creando mecanismos de reciprocidad forzada.
Y esto es el verdadero punto de inflexión, porque es lo que permite que la confianza y la colaboración a gran escala, como los contratos y la propiedad, puedan escalar sin que el sistema entero colapse por pura desconfianza mutua. Avanzamos a la sección 4. Optimización, pasando de ley a axioma. Esta secuencia que ven aquí expone la brillante eficiencia de nuestra evolución humana. Todo arranca en el paso 1. Tenemos un código forzado externamente que trae un costo altísimo en hardware social, como policías y tribunales. Luego el sistema se optimiza hacia el paso 2, los ideales que ya utilizan una vigilancia o presión social distribuida, lo cual tiene un costo medio. Pero el premio mayor, el objetivo final, es el paso 3, el axioma. Hablamos de una norma que está totalmente interiorizada y se ejecuta en segundo plano, en piloto automático, con un costo operativo literalmente nulo. Como dice esta frase, cuando una restricción dura se vuelve un axioma inconsciente, el sistema social logra una eficiencia exponencial. Piénsenlo. Ya no tenemos que gastar energía cognitiva o perder tiempo legal verificando si alguien va a cumplir una norma básica de convivencia. Al interiorizarla, toda esa inmensa capacidad de procesamiento se libera para que podamos enfocarnos en avances mucho más complejos o en crear nuevas funciones dentro de la sociedad. Definitivamente es la forma máxima de optimización de memoria. Pero claro, al entender esta increíble eficiencia, naturalmente nos surge una pregunta fascinante. ¿Qué mecanismo interno impulsa esta optimización continua? Tiene que haber algún módulo dentro de nuestra arquitectura humana que se encargue de este proceso de adaptación. O sea, ¿cuál es exactamente esa pieza responsable de evaluar, reescribir el código interno y decidir qué regla pasa a ejecutarse en automático en segundo plano? Y así llegamos a la sección 5, la conciencia, nuestro procesador central. Bajo el lente de esta arquitectura de sistemas, la conciencia pierde todo ese misterio metafísico y se convierte en algo súper concreto. Se define literalmente como un procesador central, una CPU avanzadísima que es capaz de realizar validaciones recursivas y pruebas lógicas constantes. Su único trabajo es evaluar toda la información de entrada, es decir, nuestras experiencias vividas, y decidir si un parámetro específico aumenta nuestra funcionalidad a largo plazo. En otras palabras, nuestra brújula moral de todos los días es, en esencia, puro procesamiento de datos enfocado en la supervivencia. Y el proceso fluye con una lógica verdaderamente impecable. Primero, la CPU, que ya establecimos que es la conciencia, evalúa qué tan útil es una restricción. Luego viene la autoimposición, que es el acto de sobreescribir el código viejo. Es ahí cuando la restricción deja de ser una ley obligada desde afuera y pasa a ser un axioma intrínseco. Finalmente, ese nuevo axioma se guarda en nuestro sustento intrínseco, que funciona como nuestra base de datos personalizada. Es básicamente nuestra colección privada de valores validados, completamente independiente de la presión externa o del miedo al castigo social. El resultado final de todo este proceso es verdaderamente increíble. Un sistema capaz de exhibir este nivel de autovalidación de parámetros ha alcanzado sin lugar a dudas la forma más alta de inteligencia adaptativa y emocional. Al no depender más de códigos metidos a la fuerza desde afuera para mantener la estabilidad, el sistema se convierte, a todos los efectos, en su propio programador en la búsqueda constante de la perfección contextual. Es el ser humano convirtiéndose en el arquitecto de su propia seguridad y funcionalidad. Para ir cerrando este análisis, vale la pena detenernos a pensar en esta profunda paradoja sistémica. ¿Qué sucede cuando un parámetro que nosotros mismos nos impusimos y validamos con nuestra conciencia choca directamente contra las leyes codificadas por la sociedad? Es una pregunta que pone bajo el reflector esa aflicción inevitable que ocurre cuando la lógica de nuestro procesador central humano evoluciona o procesa las cosas mucho más rápido que el código fuente estático del entorno en el que vivimos. Esas crisis sociales que vemos a lo largo de la historia son exactamente eso, un choque monumental donde el sistema entero se ve obligado a evaluar si ya es hora de una actualización radical. Es un pensamiento final extraordinario sobre cómo nuestra programación interna navega, negocia y le da forma al mundo estructurado que todos compartimos.